¿Qué tal, compañeros? Hace algunos días elaboré una encuesta que algunos de ustedes me ayudaron a contestar. Es sobre el precio de la salida eléctrica. ¿Qué consideramos una salida? A veces es un misterio. A veces consideramos una salida un apagador sencillo. A veces consideramos una salida un contacto dúplex, un contacto sencillo. O a veces consideramos a una salida como la suma del apagador y de una lámpara, por ejemplo. Pero a veces tenemos dudas si solamente es un apagador y una lámpara, pero si son dos lámparas y un apagador, o si son tres, entonces ¿cuántas salidas son? Y por eso hice una serie de preguntas. No son muchas, tal vez me faltaron algunas, pero les quiero mostrar el resultado porque muchos de ustedes la contestaron y yo creo que están esperando. Bueno, en algunos comentarios vi que esperaban resultados de esta pequeña encuesta. Como pueden notar aquí, hay 91 respuestas. Y vamos a ver las preguntas y ustedes van a ver las respuestas. Doy clic aquí y me aparece que son 91 respuestas. Aquí aparece como un promedio y cuántos puntos y todo esto, pero esto no importa porque no son calificaciones, sino es saber su opinión. Pero pues el cuestionario siempre marca esta parte. Bajamos. Aquí se muestra quiénes contestaron. Voy a censurar esta parte porque es para que los correos de las personas que están acá pues no estén expuestos. Bueno, bajamos y aquí está el estado y la ciudad de las personas que contestaron esta encuesta. Vamos a darle una pequeña pasada. Pueden ver Nuevo León, Baja California, Villahermosa, Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Veracruz, Baja California Sur, Tamaulipas, Michoacán, Puebla, Veracruz, Morelos, Tabasco, Estado de México, Tijuana, Puebla, Monterrey, Playa del Carmen, México, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, San Luis Potosí, Chihuahua, Baja California, Guadalajara, Baja California Sur. Bueno, pueden ver que son varios, ¿no? Son del país, del país, que es nuestro país, México. Aquí abajo pueden ver una pregunta que es, ¿vives en una zona urbana o rural? Es importante porque por lo regular en una zona rural es más barato que en una zona urbana. Los precios y en general todo es más barato. Entonces el 17.8% es rural y el 82.2% es urbana. Aquí está la primera pregunta que es ya sobre un precio. Precio que cobras por colocar un apagador sencillo. Hay dos personas que pusieron que cobran menos de 50 pesos. Probablemente, estoy seguro que estas personas son de una zona rural. Entre 50 y 100, 33 personas. Entre 100 y 150, 17. Entre 150 y 217. Entre 200 y 250, 10. Hay personas que por colocar un apagador sencillo están cobrando 250 o 300 o hasta 300 pesos. Sí, y hay dos personas que están cobrando más de 400 pesos por colocar solamente un apagador sencillo. Espero que estas personas que contestaron lo hayan hecho pensando que solamente es el apagador, sin la lámpara. Porque hay personas que ya cuentan con la lámpara, como les decía en un inicio. Pero si se fijan, la mayoría se centra aquí. La mayoría, si regresamos acá, fue urbano, ¿sí? Quiere decir que hay pocas personas tal vez que aquí son de zona rural. Eso es lo más probable. Entonces, la mayoría, por lo que estoy viendo de los estados y de las ciudades que vieron, están cobrando entre 50 y 100 pesos por colocar un apagador sencillo. Vamos hacia acá abajo. Precio que cobras por colocar una lámpara sencilla. El socket, baquelita, porcelana, plástico.
no luminaria ya, una luminaria cara o que ya lleve otros dispositivos ahí más complejos, no. Una lámpara bastante sencilla, un socket. Igual, la mayoría se centra aquí entre 50 y 100 pesos. Después entre 100 y 150 y después entre 150 y 200. Podemos sacar un promedio de esto. No necesariamente tenemos que tomar que este es el precio. Este video no es para marcar una pauta ni una regla que así debe ser y que así se debe cobrar, que como la mayoría contestó esta encuesta, nos vamos a cobrar 100 pesos o 50, no. Solamente es para ver cómo están cobrando los demás de la República, de los demás estados del país. Sí, solamente es para que sea informativa. No estamos diciendo que así deba ser. Sí, si quieren sacar un precio, por ejemplo, podemos sumar todo esto y sacar un precio aproximado promedio. Sí, en promedio, por lo que veo, podría ser aquí, podría ser tal vez 150 pesos, 170 pesos. ¿Sí? Si suman todo esto y lo dividen, pueden sacar en promedio un precio aproximado de 170 pesos por colocar una lámpara. Igual para el caso del apagador sencillo. Podría ser 130, 140. Sí, es informativo. Al final de cuentas, lo que van a cobrar, pues, es más o menos el precio que anda en el mercado donde ustedes están. Si la mayoría anda en precios, por ejemplo, aquí de la lámpara, que cobra por poner una lámpara sencilla, un socket de baquelita, por ejemplo, 100, 120, lo más probable es que ustedes tengan que cobrar eso, porque si cobran muy barato van a afectar al gremio, van a afectar a los demás compañeros. Y si cobran muy caro, puede que no los contraten, puede que no les den el trabajo, porque la mayoría está trabajando en un promedio. Por eso también es bueno ponerse de acuerdo, pertenecer a algún colegio, pertenecer a algún grupo y ponerse de acuerdo en qué precios son los que van a estar cobrándose normalmente. Habrá personas que van a decir que esto es un error, que así no se debe cobrar, porque se debe cobrar por precios unitarios, se tiene que hacer un análisis de todos los costos asociados, directos, indirectos, financiamientos, fianzas, intereses, impuestos, etcétera. Sí, debería ser así, pero la vida real es diferente. La mayoría de las personas que hacen instalaciones en casa habitación, en pequeños negocios, cobran por salida. Esa es la realidad. La mayoría cobra así. Por eso esta encuesta la quise hacer para que sea informativa, para que los demás vean de los demás lugares de la República cómo están cobrando. Claro, me faltaron muchas cosas, se debe haber seccionado más. Este es un primer intento, sí, pero ya vemos un poco de cómo está la situación en cuestión de precios aquí en México. Vamos a precio que cobras por colocar un apagador de escalera usando el método de puentes comunes. Por ejemplo, este método es el indicado tanto por norma como por pura lógica, porque también si algún día que no es tan común te piden un apagador de 4 vías o apagador de paso, no podrías usarlo si estás usando un apagador de escalera. Perdón, si estás usando el método de cortocircuito. El método de puentes comunes es el correcto para que tú puedas usar el de 4 vías, que es un poco raro, la verdad, que lo pidan. Pero por seguridad y por norma, este es el método. Aquí ya se elevaron los precios, ¿sí? 100, 150, 150 y 200 es el promedio. Aquí no sé si también, tal vez me faltó especificarlo, por un apagador, ¿sí? No por el juego de apagadores, sino por un solo apagador, cuánto están cobrando. Pero pues bueno, lo que salió aquí es que la mayoría cobra entre 150 y 200 y 200 y 250. Podríamos decir que cobran entre 150 y 250 pesos por colocar apagadores de escalera. Y es comprensible porque es más trabajo, sí son más cables. Por lo tanto, hay que cobrar más porque el esfuerzo es más. Es un precio justo, yo creo. Recuerden que esta profesión también es
peligrosa. Precio que cobras por colocar un contacto dúplex. Aquí también ya se elevó. Muchos entre 50 y 100, 100 y 150, 150 y 200, 200 y 250. Es muchísimo más fácil colocar un contacto dúplex que colocar dos apagadores de escalera, ¿sí? Entonces, bueno, está bien. Es una encuesta, está perfecto. Precio que cobras por colocar un centro de carga de dos interruptores termomagnéticos, que es como el clásico, que se usa como interruptor principal o que se usa como tablero de distribución también en muchos lugares, que son lugares muy pequeños. Esto es solamente por instalar el centro de carga sin interruptores termomagnéticos. La mayoría dice que cobra entre 250 y 300, entre 300 y 350, 300 y 400 y algunos más de 400. Que hay que hacer un comentario. Nosotros podemos cobrar lo que queramos. Si queremos cobrar menos de 50 pesos, lo podemos hacer y yo creo que la gente va a estar muy contenta por que cobremos tan barato. Pero como dice este dicho, si cobras barato, nunca te faltará el trabajo, pero siempre te faltará el dinero. Y también podríamos cobrar más de 400. Creo que más de 400 no es algo descabellado, porque a veces hay que ranurar, hacer un nicho y pues eso cuesta trabajo. Sí, si incluimos eso, si incluimos que es incómodo el lugar, si incluimos que es rápido, que es una zona tal vez que debes tener protección, que hay mucho ruido o que sale a intemperie, te está tocando el sol. Sí, hay muchas cosas que tomar en cuenta para el precio, pero más o menos estamos determinando con la encuesta cuánto cobra la mayoría. Tú puedes cobrar lo que tú quieras, pero recuerda que sea un precio justo, que sea un precio que sea razonable. Si la mayoría cobra entre 300 y 500, es lo que la mayoría cobra y creo que está bien, sí, en la mayoría de las partes del país. Puede que estés en un lugar que sea muy caro, en una zona de la Ciudad de México que sea muy cara, en una zona de Monterrey o, o de Guadalajara, no sé, un lugar que sea más costoso que el promedio. Puede que ahí sí tengas que elevar tus precios. Pero si tú notas que en promedio el mercado está cobrando entre 300 y 500 y tú quieres cobrar 1500, que es el triple, pues ahí ya estarías en un precio no razonable, porque la mayoría está cobrando diferente. Hay que checar el mercado local en donde tú estás, con tus compañeros, con tus colegas, con los demás. Hay que ponerse de acuerdo para ver cuánto se va a cobrar sin que sea un precio exagerado y sin que se esté regalando el trabajo. Ahora, ¿cuánto cobras por un interruptor termomagnético? La mayoría se fue entre 100 y 150. Unos dijeron también, bastantes personas, 50 y 100, 150 y 200, 2 y 250. Sí, eh, muchos pueden decir, pero ¿por qué cobran tanto por un apagador, perdón, por un interruptor termomagnético? Solamente se mete a presión, la mayoría, o en un real DIN se instala fácilmente y se conecta, ¿sí? De arriba y de abajo y ya. Pero hay que recordar que por cada interruptor termomagnético aumenta el número de cables, ¿sí? Aumenta una fase y un neutro. Entonces se vuelve más trabajo, se vuelve más trabajo, llega a ser más complejo el trabajo, se puede uno confundir de ver tanto cable, más si no se etiquetan correctamente o se marcan. Entonces aumenta el trabajo y por eso hay que cobrarlo también, porque se está aumentando la dificultad del trabajo y hay que esforzarse más o al menos ser más metódico, planear mejor el trabajo. Precio que cobras por una base de medición de 4 por 100 amperes, incluyendo la tubería y la mufa, sí, sin la varilla de puesta a tierra. Bueno, aquí creo que me debía haber puesto unos precios más costosos porque sí, no creo que muchos cobren menos de 150 o 100 o 200 pesos. La mayoría estuvo de acuerdo que más de 400 pesos, ¿sí? Yo creo que si hubiera puesto más precios, ahí fue un error mío, hubiera salido el promedio entre 500, 600, porque pues es bastante trabajo y a veces les digo, esto sí es en la intemperie,
Es 100% en la intemperie, en la mayoría de los casos. Entonces, si cuesta trabajo, se lleva uno tiempo, necesita otro tipo de herramientas y hay que cobrarlo. Recuerden que la herramienta llega a un punto en el que ya no sirve, o sea, quiere decir que la herramienta se deprecia y por lo tanto hay que amortizarla, hay que cobrar un porcentaje de tu trabajo para que después puedas comprar nuevas herramientas. Precio que cobras por colocar la varilla de puesta a tierra, menos de 150, muchos, bueno, aquí es variado, unos entre 150 y 200, otros entre 300 y 400, otros más de 400. Sí, a veces el terreno, yo pienso que esto es porque el terreno es rocoso y hay que esforzarse mucho para poder meter la varilla o meterse de forma inclinada, 45 grados, no sé. Pero aquí están los resultados. Precio que cobras por colocar toda una cometida monofásica. Ahora sí que la suma de esta pregunta y de la anterior. Y sin el interruptor principal, más de 600 pesos. Creo que con justa razón. Y de hecho, si sumamos esto más los resultados de aquí, fácilmente dan más de 600. ¿Sí? Podrían llegar a los 800 o 1000 pesos sin ningún problema. Precio que cobras por ranurar en pared el metro lineal de tubería de media. Muchos dijeron que el metro lineal lo cobran entre 40 y 80 y también entre 80 y 120. Recuerden que muchas veces ya llegamos y está ranurado, solamente hay que meter cable, pero pues lo ideal es que nosotros lo hagamos porque a veces no queda bien. Muchas veces le dan el trabajo a personas que se dedican a ranurar nada más o a trabajos más de albañilería. Digo, ellos serán muy buenos ranurando, no tengo nada contra ellos. Solo que el electricista, el ingeniero eléctrico, el que está encargado de la instalación eléctrica, tiene que estar pendiente para que no se aplaste ninguna manguera, para que quede bien, ¿sí? Siempre debe haber supervisión. Y yo creo que cobrar entre 40 y 80 el metro lineal está bastante bien. Entre 80 y 120, pues creo que sí es un poco más costoso, pero habrá zonas que son un poco costosas que sí lo amerita, que sí amerita estos precios. Tubería de 3 cuartos. Aquí sí ya un poco más dijeron que entre 80 y 120. ¿Por qué? Porque la ranura es más grande, es más ancha y más profunda. Entonces es más trabajo. Como ven, les digo, esta es solamente una pequeña encuesta, es muy pequeña, faltaron muchas preguntas, faltan otros datos para compararlos para que se pueda analizar mejor. Pero como pueden ver, es para que se den una idea. Muchas personas pues ya tienen su catálogo de precios, ya saben cuánto cobrar, ya no están pensando en cuánto cobrarán los demás, ya saben, lo tienen perfectamente claro en su mente. Pero hay personas que no, y para eso es este video, para esas personas que no saben bien cuánto cobrar. Con este video se pueden dar una idea ya de si están cobrando o muy poco o están cobrando mucho tal vez. Pero como les digo, lo mejor que pueden hacer es preguntar con sus compañeros, con sus colegas, cuánto están cobrando ellos para estar en precios similares, promedio del mercado, que sean justos. Claro, porque hay también pequeños lugares o lugares donde se están dando precios que se está casi regalando al trabajo y tampoco ese es el chiste. Tampoco es querer cobrar demasiado, como dicen, quererse volver rico de la noche a la mañana, pero tampoco es cosa de regalar el trabajo.